Sara siempre creyó que su vida estaba en orden, un esposo que amaba, hijos adorables y la ilusión de un, para siempre, seguro. Pero una serie de pequeñas señales comenzó a inquietarla, ausencias inexplicables, miradas evasivas y silencios que pesaban más que cualquier palabra. Algo dentro de ella susurraba que la calma era solo apariencia. Y entonces se dio cuenta, la verdad que temía enfrentar estaba más cerca de lo que imaginaba, y cuando la descubriera, nada volvería a ser igual. De pronto, Sara notó que faltaba algo en su casa. Un detalle mínimo, casi imperceptible, que cambió todo: el anillo de bodas de Alan. ¿Lo había perdido, o había algo más detrás de ese gesto aparentemente inocente? Esa pequeña duda se transformó en una inquietud que no podía ignorar. Al volver, revisó su celular sin pensar. Nada. Pero un mensaje de su amiga horas después cambiaría la perspectiva de Sara para siempre, dejando entrever un secreto que nadie le había contado. Ese mensaje parecía inofensivo, pero contenía palabras que se clavaron como cuchillos: lo vi, y no estaba solo. Sara sintió que el mundo se detenía. Se quedó con el teléfono en la mano, con los ojos abiertos, sin poder respirar. No sabía si preguntar, si gritar, o si fingir que nada pasaba. Por dentro, su corazón temblaba con una mezcla de miedo y rabia. La incertidumbre era peor que la verdad. ¿Sería capaz de descubrir lo que en verdad ocurría? Las horas siguientes fueron un tormento. El silencio de Alan, sus respuestas breves y su mirada evasiva parecían confirmarlo todo sin necesidad de palabras. Sara, atrapada en una mezcla de ansiedad y esperanza, recordaba cada detalle de los últimos días. ¿Cuándo empezó a cambiar? ¿Cuándo dejó de ser el hombre que prometió amar? La duda crecía como una sombra que la envolvía. Y sin darse cuenta, estaba a punto de abrir una puerta de la que no había regreso. En ese momento de incertidumbre, recordó una frase que había leído en la biografía de Frida Kahlo: donde no puedas amar, no te demores. Aquella idea la golpeó con fuerza, porque intuía que quizás su matrimonio se encontraba en ese límite. Aún así, no estaba lista para aceptar la posibilidad de un adiós. El miedo a perderlo y la necesidad de sostener su familia la mantenían atada. Sara aún no sabía que esa decisión marcaría el inicio de una guerra interna. Sara decidió investigar, aunque eso significara romperse por dentro. Revisó su memoria, los gestos pequeños que había ignorado, los silencios demasiado largos. Una camisa con perfume extraño, noches en las que decía trabajar tarde, y el anillo que nunca volvió a ver. Todo encajaba como piezas de un rompecabezas cruel. La sospecha se transformaba en certeza, aunque aún no tenía pruebas. Su corazón le gritaba la verdad, pero su mente se negaba a aceptarla. Necesitaba más, necesitaba enfrentarse. Sara empezó a buscar pistas con meticulosidad casi obsesiva. Cada rincón de la casa, cada cajón y cada objeto parecía guardar secretos que antes había ignorado. Revisó mensajes antiguos, llamadas y correos electrónicos, tratando de encontrar una señal que confirmara lo que su corazón ya sospechaba. A medida que hallaba pequeños indicios, una mezcla de temor y determinación la empujaba hacia adelante. Cada descubrimiento era un golpe silencioso, pero también un paso más cerca de la verdad. Sabía que, cuando finalmente la enfrentara, nada volvería a ser igual. Un día, Sara encontró un recibo escondido en el bolsillo de Alan. Un restaurante caro, 2 copas de vino, una cena romántica. La fecha coincidía con la noche en que él dijo haber tenido una reunión. Su respiración se cortó. El papel temblaba en sus manos como si ardiera. Por un instante, pensó en enfrentarlo ahí mismo, pero el miedo la detuvo. ¿Y si se equivocaba?
¿Y si había una explicación? La incertidumbre era un veneno que la consumía. Esa noche, Sara no pudo dormir. El recibo estaba junto a ella, en el buró, como una prueba muda que no la dejaba descansar. En medio de la oscuridad, recordó a Frida Kahlo y sus cartas llenas de dolor, donde la traición no era solo un acto, sino una herida que nunca cerraba. Se preguntó si ella también tendría que cargar con ese peso, si su historia terminaría marcada por la deslealtad. El amanecer traería respuestas, aunque fueran devastadoras. Cada minuto que pasaba era como una tortura lenta. En su mente, se repetía la escena del restaurante, imaginando a Alan sonriendo con alguien más. Intentaba convencerse de que no tenía pruebas definitivas, pero el instinto era más fuerte que cualquier argumento. Esa mezcla de intuición y miedo la empujaba a un límite del que no podía regresar. Algo dentro de ella le decía que la verdad estaba a punto de mostrarse con brutal claridad. La oportunidad de saber llegó más pronto de lo que imaginaba. Alan dejó su computadora abierta antes de irse al trabajo. Sara dudó, pero la tentación fue más fuerte que la culpa. Sus manos temblaban mientras abría los mensajes. Y ahí estaba, conversaciones con otra mujer, palabras dulces, promesas ocultas. Cada línea era un golpe directo al corazón. El silencio de la habitación se llenó de un dolor insoportable. Sara cerró la computadora, pero ya no había marcha atrás. Sara se quedó unos segundos inmóvil, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Cada mensaje que había leído ardía en su mente, como fuego que no podía apagar. La traición se había materializado ante sus ojos y, por primera vez, la duda se transformó en certeza absoluta. No era un error pasajero, no era un malentendido, Alan había elegido otra. La mezcla de dolor, rabia y desconcierto la dejaba sin aliento, pero también encendía una chispa de claridad. Necesitaba enfrentarlo, aunque temiera lo que eso significara para su mundo entero. Con la verdad frente a sus ojos, Sara sintió que todo lo construido se desmoronaba. Su casa, antes un refugio, ahora era una prisión llena de recuerdos contaminados. Caminó por las habitaciones como si fueran escenarios de una mentira. La mesa donde compartieron risas, la cama que alguna vez fue un lugar de amor, todo se volvió un eco doloroso. No podía dejar de preguntarse, ¿en qué momento se convirtió en invisible? ¿En qué instante dejó de ser suficiente? Esa misma tarde, Sara escribió en su diario. No buscaba respuestas, sino desahogo. En cada palabra dejó caer pedazos de sí misma, la rabia, la tristeza, la traición. Recordó otra vez a Frida, pintando sus heridas, convirtiendo el dolor en arte. Quizá ella también debía transformar lo insoportable en algo nuevo. El diario se convirtió en su refugio secreto, un lugar donde podía ser honesta, donde podía enfrentar la verdad que todavía no se atrevía a pronunciar en voz alta. Pero incluso al escribir, el dolor no desaparecía. Era como si cada palabra que dejaba en el papel confirmara la magnitud de lo ocurrido. El silencio de Alan, sus ausencias, sus excusas, todo cobraba sentido. Sara comprendió que lo que había descubierto no era un error pasajero, sino un quiebre profundo en su relación. Y aunque todavía no sabía qué camino tomar, ya no podía volver a ser la misma. La verdad había cambiado todo para siempre. Los días siguientes fueron una guerra interna. Sara mantenía la rutina, fingía sonrisas, pero por dentro estaba rota. Cada vez que Alan hablaba, su voz sonaba hueca, como un eco de alguien que ya no existía. Ella sabía lo que había leído, lo que había sentido, pero aún no tenía el valor de enfrentarlo. El miedo a perderlo se mezclaba con el miedo a perderse a sí misma.
Era una batalla silenciosa, librada en la profundidad de su alma. En una conversación con su mejor amiga, escuchó una frase que la sacudió: ¿qué prefieres, seguir con alguien que te miente o estar sola pero en paz? Esas palabras se clavaron en su mente como un espejo brutal. La respuesta parecía obvia, pero la práctica no era tan simple. Sara pensaba en su futuro, en los años compartidos, en la promesa de para siempre. Romper no era solo perder a Alan, era perder el sueño que habían construido juntos. Una noche, Sara lo observó mientras dormía. Y en ese silencio entendió algo: ya lo había perdido. No porque él estuviera con otra, sino porque había dejado de estar con ella. El verdadero abandono no ocurrió cuando escribió mensajes a otra mujer, sino cuando dejó de mirarla con amor. Esa revelación fue devastadora, pero también liberadora. Sara comprendió que la traición ya no era una posibilidad, era un hecho. Y ahora debía decidir qué haría con esa verdad. El dilema la consumía: era mejor callar y soportar para no perder la estabilidad, o enfrentarlo y arriesgarlo todo. Cada respuesta parecía tener un costo altísimo. Pensaba en sus hijos, en las consecuencias, en el futuro. Y en ese laberinto emocional, se dio cuenta de que la pregunta no era qué hacer con Alan, sino qué hacer con ella misma. Ese descubrimiento abrió un nuevo abismo, pero también una posible salida. Una mañana, Sara despertó con el corazón en calma. Había llorado tanto que ya no quedaban lágrimas. Se miró al espejo y, por primera vez en meses, no buscó a Alan en su reflejo. Se buscó a sí misma. Descubrió que el miedo al acuerdo prenupcial era solo una excusa, la verdadera cárcel era el silencio. Decidió hablar, no para salvar su matrimonio, sino para salvar su voz. Ese día, su diario dejó de ser un refugio para convertirse en un arma. Cuando Alan regresó esa noche, cansado y distante, lo encontró distinto, o quizá era ella quien había cambiado. Con voz firme, Sara le dijo que sabía todo. No gritó, no suplicó, no pidió explicaciones. Solo expresó su verdad. Alan quedó en silencio, sorprendido, quizá temeroso. En ese instante, Sara comprendió que el poder no estaba en el acuerdo ni en la traición, sino en su capacidad de liberarse. La vulnerabilidad que la había destruido ahora era su mayor fuerza. El camino no terminó ahí. La infidelidad dejó cicatrices profundas, pero también abrió un despertar. Sara entendió que el dolor puede rompernos o transformarnos, y que su historia era un espejo de muchas mujeres que callan. Como Frida, eligió convertir la herida en arte, en voz, en vida. Y aunque el final de su matrimonio quedaba abierto, lo que sí quedó claro fue esto: la fidelidad más importante no es la de otros, sino la que tenemos con nosotras mismas. La vida le enseñó que el amor puede traicionar, pero la dignidad nunca debe perderse. Quizás Alan intentará enmendarse, quizás no, pero Sara ya no dependía de esa respuesta. Ella había encontrado un nuevo punto de partida. Su historia no era la de una víctima, sino la de una mujer que aprendió a levantarse. Y en esa certeza, dejó un mensaje abierto: las heridas cierran, los recuerdos permanecen, pero la fuerza de seguir adelante siempre será más poderosa. Si este video te ha gustado, dale like, suscríbete, y activa la campanita para seguirte trayendo esta clase de contenido. Nos vemos en el próximo video.